Bueno, así el texto. El motivo es por lo siguiente, todo lo que avances en esta materia depende mucho la eficacia de aprendizaje de estos capítulos que se va a ver acá, en especial de reglas de derivación, integrales, técnicas de integración, más que todo de estos tres puntos depende. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Está ahorita en tema de avance, por lo tanto, como cálculo uno está como introducción, pero netamente con el enfoque de cálculo. Y aparte de esto, lo que vamos a ir viendo es lo que te va a servir para cuando, o si ya están, en esta materia, específicamente para ecuaciones diferenciales. Vale decir, los métodos que estás viendo en estos capítulos que ya he subrayado, si te vas aprendiendo lo que se hace del curso de cálculo uno, lo vas a ver muy extenso. Hay algunos cambios que se pueden realizar que yo te voy a mostrar que hacen que el procedimiento sea mucho más corto, que sea más rápido y pues obviamente va a ser más eficaz. Puesto que cuando llegues a esta materia de cálculo 3 no se te va a observar de los métodos que apliques que provengan de esta materia, sino más bien se va a evaluar el resultado que haya sacado. Por lo tanto, no se requiere ser estricto en la metodología de resolución. Claro, eso es para poder acelerar los cálculos. Vale decir, hay algunos métodos que aprendes en este capítulo de esta materia, el cual he subrayado en este instante, que requiere aprendas tú una secuencia de procedimientos para poder aplicar el método como tal y resolver diferentes ejercicios. Resulta que no es necesario realizar esa secuencia en algunos métodos en específico de ese tema, por lo extensos que son. Nosotros vamos a realizar los mismos métodos y los vamos a cortar tanto que ustedes, bueno, dependiendo cómo esté su habilidad matemática, les va a permitir realizar ejercicios supuestamente extensos de forma mental, que directamente tú puedas dar el resultado sin la necesidad de estar realizando uno que otro cálculo extenso. Claro, es el alcance del curso. Y esto es una gran ventaja para todos los que van a participar de este curso. Claro que sí. Si hablamos de cálculo uno como tal, en un examen tranquilamente te puede preguntar un docente esta pregunta, claro que sí. Algunos tal vez ya de repente que estén repitiendo, ¿no? O tal vez en algún curso externo han debido ver como una evaluación ese tipo de problemas. Claro, su procedimiento es bastante largo, pero nosotros vamos a hacer unas modificaciones a estos métodos que se muestran en libros, lo vamos a hacer exageradamente corto, sacando el mismo resultado. Esa es la ventaja. Bueno, entre otros métodos, vamos a hacer algunas modificaciones a lo que han aprendido de productos notables y bueno, en algunos métodos más, digamos, propiedades de logaritmos, etcétera. Y van a ver lo diferente que es cuando tú mismo te desarrollas ciertos procedimientos para poder acelerar cálculos. Entonces, lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Una cosa es que tú venzas cálculo uno con los métodos que exigen un texto como tal. Otra cosa es que tú estés en física uno donde no se te exige que seas específico con esos métodos como tal. Y otra cosa es que estés en esta materia donde se supone que ya sabes, por lo tanto, solo se exige resultados y nos permite acelerar cálculos. Estas tres materias, como dependen bastante de sus conceptos y de sus métodos, están redundando entre sí. Vale la pena, por lo tanto, saberlos bien. Y se van a dar cuenta, al momento de desarrollar el curso, voy a hacer cosas muy de cálculo 1, de repente tediosas, y luego voy a decir, ahora entramos al ámbito de cálculo 3 y van a ver lo corto que se logra hacer. Y van a ir checando la diferencia entre hacer las cosas directas y hacer las cosas como exige una teoría. Lo que me interesa es que podamos aplicar todo para que tranquilamente ustedes puedan entrar a física. La mayoría de los estudiantes se tranca en la parte de cálculo para interpretar
dos simples ecuaciones, las cuales son estas de acá. Estas dos ecuaciones, bueno, esta de acá más esta otra ecuación, interpretarlas de forma adecuada resulta ser no porque será, no me atrevo a decir la palabra complicado porque no lo es, pues a mi parecer es el método que han utilizado sus profesores, docentes en cursos inferiores para que ustedes hayan llegado acá. A mi parecer es eso, porque no es algo complicado, pero vamos a ir indicándoles cómo se debe realizar la interpretación correcta de estas dos ecuaciones. Van a ver lo sencillo que es, no es algo complicado, es algo bastante, además es bastante peculiar realizar dichos procedimientos, es bastante frecuente. Para varias materias, esta es la base. Para varias materias, esta misma ingresa de forma indirecta. Por lo tanto, vale la pena que aprendas bien dicha materia. Ok, creo que es suficiente tiempo para que los participantes vayan ingresando al grupo. Si tienen alguna consulta que hacer, lo que acabo de hacer aquí es indicarles el alcance del curso. Reitero, voy a hacer cálculo 1 como indican los libros y luego voy a hacer cálculo 1 como si fuese ecuaciones diferenciales y van a ver la diferencia de tiempo de resolución de cada ejercicio. Es notoriamente visible. Claro, consecutivamente voy a agarrar todo lo que corresponda a física, conceptualmente hablando. ¿Ya? No hay ninguna cosa acá. Bueno, me presento. Para muchos de ustedes, tal vez ya me conozcan, he sido auxiliar de materias de abajo, física 1, física 2, y bueno, de arriba también he dictado varias materias. Mi nombre es Giovanni Martínez Boncada, ven mi nombre ahí, una foto mía y la pueden checar. Y yo me hago cargo de esas materias, sí, en el instituto, vengo de presentación del Instituto Uniprof, hemos lanzado este curso gratuito, antes preguntaban frecuentemente cuándo hacen los cursos gratuitos en los grupos que publicamos, siempre estamos con el nombre de cursos particulares y gratis, pues este es uno de ellos, este curso es totalmente gratuito. Los métodos que voy a realizar no son muy de libros, en vano van a buscar en libros, no son internet, no está en internet, es algo desarrollado así personal y se los voy a obsequiar ahora a todos los que están presentes. Hemos lanzado este curso, algo a nivel Cochabamba, así que de varias universidades pueden ingresar. No solamente son estudiantes de las bueno, las cuales están aquí y ahora conectados. No interesa de qué casera sean. Hay algunos invitados acá de colegios, los cuales ustedes saben que cuando están en el colegio suelen avanzarse, ¿no? Un poquito adelantarse en este ámbito del cálculo. Y uno que otro debe estar por acá, porque sí hemos invitado igual a algunos estudiantes que sí tienen esa cultura, ¿no? De aprender. Bien, en el Classroom yo les voy a ir proporcionando tareas para que vayan realizando. El tema de monitorearlos, pues no va a ser muy exigente, es un curso gratuito, así que cada uno va a tener que aprovecharlo. Así que las tareas que se vayan haciendo, pues ustedes van a tener que ir haciendo. Después, necesito que vayamos organizándonos qué periodos vamos a ir avanzando las clases. Yo requiero al menos unas 4 clases para poder indicarles toda la parte conceptual que acabo de mencionar. Hoy sábado, mañana domingo a la misma hora. La siguiente semana que se viene, también vamos a ir cursando día sábado a las 8 de la noche, pero domingo es día del peatón, si no me equivoco, así que ahí hay que organizarnos algo. Parece mediano, sería nuestra última clase. Son 4 clases, 2 semanas que nos vamos a ir viendo. Y espero que sea de su muy grato, de muy agrado este curso. Y bueno, empecemos. Muy buenas a todos, mi nombre es Giovanni Martínez, estoy en este instante a cargo de ese curso gratuito de cálculo 1, titulado así. Lo que voy a ir avanzando es derivadas e integrales
y en el camino lo voy a ir aplicando a lo que corresponde física. Pero en el camino voy a ir mostrándoles para ecuaciones diferenciales. Los mismos métodos que se manejan, los vamos a ir viendo. Van a ir viendo la diferencia, cómo se maneja. Entonces, ahorita lo que nos urge es colocar el título de nuestra materia. Vamos a empezar con derivadas. Y lo que sí necesito es participación de todos los cursantes. Voy a ir consultando algunas palabras muy teóricas porque quiero saber en qué grado de conocimiento están ingresando. Así que por favor no se asusten si les hago algunas preguntas, pues participar es la mejor manera de aprender, a lo menos ahora para nosotros. Bien, necesito que me expliquen, para ello por favor no tengan miedo de participar. Por ejemplo, a ver, esto se me ha desconfigurado. Ya. La palabra tangente. ¿Qué me pueden decir acerca de la palabra tangente? Necesito una definición formal. Necesito la definición de la palabra normal. Y necesito la definición de la palabra secante. Por favor, pueden levantar la mano, escribir ahí en el chat del Meet. Estas tres palabras las vamos a ir desarrollando para poder ir desarrollando, o sea, la palabra, la parte teórica, diré. Primeramente me voy a trazar una referencia que me sirva para entender esta parte conceptual. Entonces nos vamos a agarrar una referencia por acá. Un gráfico es lo que nos va a servir para comprender lo que queremos hacer. No se animan a participar, según lo que veo. Tangente toca un solo punto a la curva. Normal resulta tener una relación perpendicular con una recta normal. Una secante toca en dos puntos a una curva. Es la información que a mí me interesa saber en este instante. Para ello me voy a generar una curva que podrá ser la que estoy dibujando en pantalla. Voy a agarrarme una un poquito más pronunciada, tal vez esta sirva mejor que la anterior. Y con esto lo que quiero hacer es realizar la definición de estas palabras. Para ello nos vamos a agarrar dos puntos. Uno va a ser este de acá y el otro voy a agarrarme este de acá. ¿Vale? Son dos puntos que en este instante acabo de tocar para dicha curva. Lo que quiero hacer es generar algunas relaciones que me permitan estudiar la función que está presente en pantalla. Para ello necesitas recordar cómo se hace lectura en sistema de coordenadas. En este instante vemos un sistema de coordenadas XY, cartesiano ortogonal o lo que llaman un sistema cartesiano. Esta curva le vamos a llamar f de x. Es una curva cualquiera general y esta curva puede representar varios tipos de funciones. ¿Cómo ser una función polinómica? ¿Qué otro tipo de función conocen?
trigonométrica, Trigonometría. exponencial, asintóticas, o sea, hay un montón de funciones que podemos ir mencionando. Cualquiera de esas funciones voy a representarla con la letra f de x, valga la redundancia. Cualquier tipo de función, ya no es, sin importar que sea radical, comportamiento asintótico, logarítmico, exponencial, cualquiera de estas la voy a poder representar con f de x. Cuando quiera estudiar, entonces, cuando en un ejercicio, en algún examen, en alguna práctica se me presente alguna de estas funciones, lo que vamos a aprender me sirve aplicar. Bien, para ello he agarrado dos puntos. Entonces me voy a trazar una línea recta tal que pase por estos dos puntos. La línea que acabo de trazar en este instante trata de recorrer todo el comportamiento de la curva. Por lo tanto, yo necesito estudiar estos dos puntos y debo entender que ambos puntos, al pertenecer a la curva, cualquier desplazamiento que yo le genere a estos dos puntos, pues lo van a poder hacer a lo largo de la curva f de x y no en cualquier posición punto de la gráfica o del sistema de referencia. Por lo tanto, este punto amarillo solamente se puede desplazar a lo largo de la curva. Este punto amarillo de aquí abajo solo puede desplazarse a lo largo de la curva. Cualquier coordenada que yo le asigne o le calcule va a estar definida por la curva. De eso trata. Bien, ahora vamos a dibujarnos. Este color lo voy a cambiar un poquito más fosforescente, un poquito más ahí. Listo. Bueno, tenemos ahí en este instante una recta que conceptualmente es una tangente. Lo que voy a hacer es agarrar a bueno, a estas dos informaciones que son los dos puntos y les vamos a dar un nombre. Entonces voy a agarrarme que esta partícula o este punto tenga dos coordenadas XY. ¿Por qué XY? Bueno, coordenadas cualquiera que yo las debo ver como variables. Por tanto, me van a definir a la curva. En cuanto al punto de arriba, yo le quiero colocar, qué sé yo, tal vez quiera ponerle un nombre Q, pero debo entender que al asignarle un subíndice estoy indicando que este punto es un valor simbólico conocido. Entonces empiezo a manejar los términos dato y variable. La variable como tal genera la curva. El dato como tal me sirve para generar ecuaciones. Una vez mencionadas esas palabras claves, quiero entender lo que ocurre en el esquema. Para ello yo necesito entender qué puedo y qué herramientas aplicar. Pues que estos dos puntos, al ser puntos, los puedo proyectar. Decide entonces agarrar sus respectivas proyecciones, pero al sistema de referencia. Entonces me entiendo que este punto en específico en el eje X corresponde a un XQ y este otro a un simple X, pues genera la curva. Para lo cual tiene su respectivo Y, que estoy anotando acá. Para lo cual tiene su respectivo Y sub Q, que anoto en esta parte superior. Son las dos coordenadas y entender y recordar, una de ellas es un valor simbólico conocido, que lo debo ver como un dato, y otro es una variable, vale decir, te han acostumbrado en la escuela a hablar en términos de dato e incógnita y te han seguramente acostumbrado a conversar así, ¿no? Datos, colocas los datos, luego colocas las incógnitas y vas anotando como si fuese un listado de números y de esas cosas. Pues es lo mismo que estoy haciendo, lo que me permite generar la proyección de la línea o del segmento PQ. Entonces, para el segmento PQ vamos a agarrarnos ahora sí la proyección de dicho segmento
y me genera un triángulo rectángulo. Lo que me pone a pensar, fíjate que acá tenemos un desplazamiento vertical. Fíjate que acá tenemos un desplazamiento horizontal. Fíjate que por segmentos esta distancia vale X. Y esta distancia vale Q. Son las coordenadas, ¿no? Aquí está el origen. Entonces, esa información para mí es muy importante. Pues ahora, este desplazamiento vertical lo puedo expresar de la siguiente manera. Puedo decir que sea y sub q menos y. Claro, es la distancia. La distancia vertical grande sería esta de acá, a la cual estamos llamando y, segmento grande. Para obtener el desplazamiento delta y le estoy quitando esta distancia y me quedo con ese desplazamiento. Eso está expresando esta diferencia de coordenadas verticales. Bueno, la línea verde es una secante como tal y lo que queremos hacer es ver que es la formulación que se utiliza en derivadas. Lo que a mí me interesa en este instante es el concepto. Después de realizar la parte conceptual, los metemos a física. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es identificar algo interesante que se está mostrando acá. ¿Qué se genera aquí? Se genera una pendiente. Dicha pendiente, como fórmula general o como teorema fundamental, yo lo puedo agarrar y decir tangente de tita. Una vez indicando la tangente de tita, se me ocurre colocar los desplazamientos determinados anteriormente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es algo que has aprendido desde básico, ¿no? Entonces estoy repitiendo en este instante dicha formulación. Fíjate lo siguiente, el delta X es lo que necesito imaginarme para saber qué es lo que ocurre entre esos dos puntos. Sin embargo, fíjate que aquí hay un dato simbólico que no me interesa saber. Por lo tanto, mi trabajo será desaparecer dicho valor. Hasta aquí yo ya he generado, por si acaso, bueno, podemos decir una ecuación. Si digo que hemos generado una ecuación, pues a darle nombre para que sea fácil trabajar. Por lo tanto, ecuación 1, así se va a llamar. Bueno, hasta aquí voy a realizar una pequeña pausa por lo siguiente. Esto del Zoom tiene algo medio mal configurado en mi ordenador, así que me voy a salir un instante de compartir pantalla. Pero hasta aquí quisiera que me digan algo, si es que se logra comprender lo que hemos hecho. Claro, esa parte es netamente conceptual. Muy conceptual. Vamos a culminar esa parte. Ya se ha terminado el tiempo. A ver, enseguida lo voy a arreglar esta parte. Un poquito de paciencia. Eso, habían estado participando ahí, está bien. Lo que a continuación sigue es la parte de funciones, de cómo se va manejando, para que sea sencillo, ¿no? La parte inicial siempre va a ser así de teórico, no tienen que tener un poco de incomodidad o de miedo, no sé, algo, pero sí es muy necesario. Bueno, tenemos otro tiempo asignado, así que lo vamos a aprovechar enseguida.
Bien, estoy compartiendo pantalla. Me van a avisar si se ve. Tendría que verse. Aquí me parece que sí se está viendo. Así que, Sí, sí se ve. de todas maneras, perfecto, gracias. Ya. Bueno, les decía, ahorita lo único que hemos hecho es muy de trigonometría, vale decir, muy de geometría. Me va a servir lo siguiente, voy a agarrarme esta posición vertical acá abajo, voy a decir lo siguiente. El segmento Y sub Q, fíjate que ahora ya no voy a verlo desde un punto de vista de geometría. Me olvido de geometría, me olvido de trigonometría, ahora lo voy a ver como si fuese una función. Dado como función, lo puedo anotar de esta manera. Recordar, si simplemente es Y, tal como Y se puede anotar función de X. Esta es una nomenclatura muy de funciones. Reitero, muy del tema de funciones. Y poder interpretarlo de esta manera para el punto Q. Hemos aplicado funciones. Lo que quiero hacer ahora es agarrar esta posición Q como función de esta variable que me define a la curva, lo cual puedo entender si me concentro en este segmento, puesto que este segmento resulta ser este segmento más este otro segmento, vale decir, XQ es la suma de dos segmentos, estos dos segmentos. ¿Se logra ver eso? Eso lo vamos a anotar acá. Y eso lo voy a anotar acá. En vez de XQ, colocaré su equivalente, que será X más delta X. Hemos aplicado funciones y relación de segmentos. Eso me basta para ponderarle como ecuación número 2. Y hasta acá ya tengo dos ecuaciones. ¿Qué más es? ¿Qué más es? Vamos a agarrarnos al delta Y por acá. Sí, vamos a agarrarnos. Y a este delta Y, que sabemos que es la diferencia de dos puntos, en vez de anotar Y sub Q, voy a anotar su equivalente, que sería esto de acá. Entonces vamos a colocarle un f de x, que será un x más delta x, cierro paréntesis, menos y. Pero sabes muy bien que y es f de x, por lo tanto acá le vamos a anotar f de x. Entonces hemos generado una tercera ecuación. Fíjate que hasta acá hay tres ecuaciones que podemos desarrollar. Y lo que toca es, pues, desarrollar las mismas. Vamos a continuar en esta parte. Ya. Y vamos a decir, reemplazando 2 y 3 o directamente 3 en 1. Y aquí lo vamos a poner así. La ecuación 3 lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. De ello nos va a salir la siguiente, o las siguientes, sí, la siguiente relación vamos a decir. Tendré que delta y sobre delta x es igual a qué. En vez de delta y, colocaré su equivalente. Por lo tanto, aquí arriba voy a anotar x más delta x para la función y le voy a restar f de x. Pero aquí abajo no me ha interesado escoger, escribir o alterar nada, entonces lo voy a cambiar nomás. Motivo el cual les voy a explicar a continuación por qué se decide dejarlo como tal. Y hasta aquí quisiera que si alguien gusta participar, le llama la atención la expresión que acabamos de determinar, ¿sí o no? Lo que tenemos a continuación se le llama derivada, es en realidad la expresión fundamental de una derivada. Esta misma me va a servir
para poder realizar la definición de las derivadas. A ver. Como les decía, esa definición de derivada lo vamos a ejecutar ahora, puesto que nos vamos a poner a imaginarnos el analizar dicha expresión, porque ahorita está como una expresión nada más. Entonces le vamos a poner lo siguiente. Vamos a indicar análisis de delta X. Lo que voy a hacer es agarrar a delta X y decir, ¿qué ocurre si delta X tiende a 0? ¿Qué me pueden decir? Y aquí lo que cuenta es utilizar la imaginación, para lo cual voy a explicar lo siguiente. Agárrate a delta X y en tu cabecita manipula los desplazamientos de P y Q. Sabes que estos dos puntos se pueden desplazar a lo largo de la curva. De manera tal que este punto, para que delta X se acerque a ser 0, significa que va a desaparecer. Entonces ese puntito amarillo en algún instante va a estar aquí abajo, por lo tanto delta X va a disminuir en tamaño. Será estito nomás. El puntito Q va a bajar un poquito más abajo, tendré este segmento, delta X habrá disminuido más. El puntito amarillo lo vamos a desplazar un poquito más abajo. Y el delta X más pequeño todavía. Si el punto Q lo ponemos acá, el segmento es aún más pequeño todavía, ¿no? Esto sería el delta X. Más pequeñito está. ¿De qué me ha servido juguetear todo ello? Pues ahora puedo entender que cada vez que el punto Q ha ido desplazándose hacia abajo, la recta genérica que escogimos estudiar también ha ido desplazándose hacia abajo. Cada vez de ser tangente hasta un momento en el cual ha tocado a la curva en un solo punto, que es el punto P, cuyas coordenadas generan a la curva. Y es donde me pregunto, ¿qué definición le vamos a dar ahora? Voy a borrar esto de las distancias. ¿Se ha entendido lo que acabamos de hacer? Por favor, necesito saber si se ha comprendido. La recta que inicialmente nació siendo secante, ahora, con el simple hecho de desaparecer el delta X, se ha convertido en tangente. Esta recta inicialmente era una secante. Y se ha convertido en una tangente. Mira esa diferencia. Toca en un solo punto. Si hacemos que delta X desaparezca, eso es lo que ocurre. Eso para mí es suficiente para decir lo siguiente. La recta se ha convertido en una recta tangente. Cada vez que desaparezca ese desplazamiento, esa condición se va a llamar diferencial de X. Claro, si delta X tiende a ser 0, en consecuencia el delta Y también. Y este mismo le vamos a llamar diferencial de Y. El término diferencial en realidad es una distancia de tamaño infinitesimal en el eje X y en el eje Y, que agarra un punto. Dicho de otra manera, delta X y delta Y son las coordenadas de un punto. La ubicación, pero como tangente. Bueno, por lo tanto,
Vamos a anotar acá. Vamos a decir. Por tanto, lo que conocimos como delta Y sobre delta X ahora se ha transformado en un diferencial de Y sobre diferencial de X y acabamos de entender que tiene esta expresión. Desde que le hemos dotado de la propiedad de desaparecer, todo ello adopta un nuevo nombre. Desde ahora en adelante se le va a conocer como el límite cuando delta X tiende a cero de f de x más delta x menos f de x. Y todo esto dividido entre delta x. Claro, recordarán muchos, y para los que son nuevos en esta materia, no se puede generar ese tipo de cálculos. Genera infinito o indeterminación. Se está presentando acá. Vamos a dar mucho comentario acerca de ello, salvo lo que nos interesa. Que el límite del delta y sobre delta x expresado en estas variaciones resulta ser la derivada de y respecto de x. Bueno, esta definición es muy clásica, pero es la definición de derivada. Eso también no me puedo olvidar. Así que eso es. ¿Tienen alguna consulta sobre esta definición? ¿Sobre esta demostración de derivada? Quizá alguien quiera realizar algún comentario. Pues lo que voy a hacer a continuación es un pequeño ejemplo de cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Que en una que otra ocasión te van a preguntar, tal vez en un examen. La verdad es raro que te hagan este tipo de preguntas en un examen, pero uno que otro docente muy escasamente lo hace. Vamos a ejemplos entonces. Voy a dar un ejemplo más típico posible. Podría ser un x al cuadrado. Quiero encontrar la derivada, esto le voy a llamar f de x, y quiero encontrar la derivada de f de x, o mejor, diferencial de y respecto de x. Eso es lo que queremos encontrar. Lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula que acabamos de encontrar con tan solamente darle interpretación geométrica. Geometría no más hemos hecho. Tangente de un ángulo es lo único que hemos hecho. Y lo que me exige esta formulación para encontrar la parte diferencial es tener f de x más delta x. Entonces vamos a buscar dicha variable. En la parte de solución vamos a agarrarnos al f de x más delta x, a que será igual. Sé muy bien que tiene x, entonces el 4, esto es netamente de funciones, el 4 lo copiamos tal cual, no altera nada, pero en vez de anotar x, por eso está acá x, equivalente a x vamos a anotar x más delta x. Y eso voy a anotar acá, x más delta x. Este cuadrado es de acá, claro, lo comparten. Y bueno, aplicando esa parte de funciones obtenemos las dos funciones que necesitamos en la ecuación de límites. Una vez realizado aquello, procedemos a desarrollar el trinomio cuadrado perfecto que se genera acá. Yo lo voy a hacer directo para no estar consumiendo mucho tiempo y espacio acá.
Lo que debo anotar aquí es f de x más delta x, que es esto de acá. Voy a desarrollar directamente, tendré por lo tanto 4 por x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x al cuadrado y cierro paréntesis. Esto es f de x más delta x. Lo que continúa es restarle f de x que tenemos, es el dato inicial, por lo tanto anotamos acá menos 4x cuadrado. El tema de delta x no hacemos nada, se queda ahí, es el procedimiento típico de los límites. Y continuamos. Fíjate que esta condición es lo mismo que hemos visto acá. Exactamente esa es la condición. Bien, aquí lo que voy a hacer es distribuir el 4 aquí, aquí y aquí. Entonces voy a tener 4x cuadrado más 8x delta x más 4 delta x cuadrado menos 4x cuadrado que simplemente copiamos. Lo que veo ocurre es que estos dos factores están simplificando uno con el otro. Lo que también logro detectar es factor común de un delta x de tal manera que esto, al factorizar dicho delta x, vamos a obtener lo siguiente. Delta x, si se va de acá un delta x, me queda 8 por x, más, ¿qué es lo que queda acá? Queda 4 por delta x. Cierro paréntesis y todo está dividido entre delta x. Sorpresa. El delta x de arriba con el delta x de abajo se llega a simplificar. ¿Por qué será? Bueno, es lo que ocurre y es lo que se debe lograr. Cada derivada antes comprendía dichas resoluciones. Hoy en día no se hace esto, pero exigen algunos docentes, no sé por qué, pero lo exigen. Lo que tenemos es el límite cuando delta x tiende a 0 de 8x más delta x. Se dice levantar el límite y si levantamos el límite, delta x va a valer 0. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x había sido 8x. Mira que el procedimiento es muy arduo, es realizar todo esto más aparte para saber que la derivada de 4x cuadrado es simplemente 8x. ¿No? Es mucho procedimiento. Para ello están las formulaciones. ¿Cuáles son las formulaciones de forma general? Bueno, vamos a agarrar acá fórmulas. Las fórmulas en derivadas que vamos a ir viendo, pues que no vale la pena que estemos haciendo para cada función dichas o dicha secuencia de ejercicios, sino más bien vamos a hacer lo siguiente. Pondré en esta manera, como, a ver, un cacho. No me está gustando esto. Más bien vamos a agarrar lo siguiente. Todavía no vamos a mostrar fórmulas de derivadas. Nomenclatura vamos a ver acá.
en nomenclatura vamos a empezar indicando que la derivada de y respecto de x es delta y sobre delta x. A esto se le llama derivada y se lee diferencial de y respecto de x. El término respecto a entenderse esta variable. Entonces, si veo así, derivada de f respecto de y. Si veo de esta manera, derivada de f respecto de g. Si veo, por ejemplo, de esta manera, derivada de g respecto de f. Esa es la nomenclatura. Si por algún motivo veo esto, derivada de h respecto de g. Es la manera en la cual se debe leer. Y es la información que me muestran acá. No es lo único, a la vez esto resulta ser el límite de delta x cuando este tiende a 0 de f x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahí tenemos la primera forma de límites. Fíjate que delta, si hablamos de desplazamiento como si fuese física, un delta es la diferencia de dos desplazamientos. Tranquilamente aquí voy a anotar y, puedo hacer y2 menos y1, x2 menos x1. Pero esto es, como vimos acá, en la página anterior, esto es igual a la tangente. Tangente de un ángulo θ. Pero, ¿qué pasa si somos un poquito más de nomenclatura de cálculo? Se utiliza esto. Prima, f prima para los matemáticos. Los físicos les gusta utilizar punto. Todo ello, ¿qué tal si nos metemos a geometría analítica? A esto se le llama pendiente. Recordarán, en geometría analítica aprendes este tipo de ecuaciones. Z en función de la pendiente y la ordenada origen, puedes obtener esta expresión para hallar la ecuación de una recta. Esta letra m es igual a una derivada. De hecho, en algunas bibliografías de geometría analítica se demuestra de esta manera a la ecuación de una recta. Esta letra b igual se lo suele anotar así. Son notaciones. Ahí está ingresando cálculo, física, límites, geometría analítica, de una relación de desplazamientos. Eso es lo que está ingresando. Entonces, no sé si aquí alguien quiere hacer alguna pregunta. Varias materias están resumidas en estas nomenclaturas escritas en este instante. Y sí, es así. Voy a colocar más abajo porque ahora que estamos acá quiero aprovechar la parte de física. Yo creo que este espacio me va a alcanzar. Bien, quiero aprovechar ahora. Ale, mira que un poquito tarde he leído tu mensaje. Ale nos pregunta, ¿la recta era secante a la curva? Es correcto, la recta verde ha nacido siendo secante a la curva. Es así como ha nacido la recta. Hemos escogido una recta cualquiera que esté en la recta y la única es la secante. Una recta cualquiera que no tenga clasificación ni denominación ni nada de esas cosas. Se hace un arreglo que el delta x valga 0 y ocurre que esa recta secante se convierte en tangente. Bien, aquí vamos a hacer una parada, puesto que vamos a empezar a indicar la parte de física. ¿Cómo ingreses de concepto a física? Bien, ¿y con qué parámetros? Pues acá vamos a recordar algunas de las fórmulas frecuentes muy vistas en física.
Primero, la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Segundo, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Adicionalmente, sé que la velocidad promedio o la velocidad media, ambas son la misma, es desplazamiento sobre intervalo de tiempo. ¿Se entiende? Mira, esto es interesante. Lo que estamos viendo acá para la velocidad media lo podemos replicar para la aceleración media también. Puedo decir que la aceleración media sea un cambio de velocidad sobre un intervalo de tiempo. ¿Por qué digo ello? Es que este delta X es exactamente igual a ese delta Y. Este delta T es exactamente igual a este delta X. Significa que yo puedo analizar una curva, la cual voy a dibujar en este instante. De eso se trata esto de física. Bueno, ahí tenemos una referencia cualquiera. En este vamos a dibujarnos una curva, como la que están viendo. Sin embargo, dicha curva tiene en el eje vertical velocidades, tiene en el eje horizontal el tiempo. Se decide trazar una curva, una línea recta, como la que acabo de... Perdón, esto. Esta línea recta. Velocidad en función del tiempo y esa línea recta. Para hacer lo siguiente, se tiene estos dos puntos de acá. La recta dibujada en este instante resulta ser una secante. Dicha recta secante genera lo siguiente. Lo que se tiene aquí es un intervalo de tiempo. Y lo que se tiene arriba, lo vamos a ver acá. En la parte de arriba resulta ser un delta de velocidad. De la recta secante se logra definir que la aceleración, a la cual llamamos aceleración media, es un intervalo de velocidad sobre un intervalo de tiempo. Definición de aceleración media. Puedo hacer exactamente lo mismo y agarrar la ecuación de la posición en función del tiempo y preguntarme si este concepto que acabamos de aprender prevalece o es diferente. Pues para ello me voy a dibujar otra vez el sistema de referencia, me voy a agarrar una curva que me pueda estudiar y voy a dibujarla ahí. Para esta misma me voy a agarrar unos puntos que sea uno, este de acá. Mejor hagamos la recta nomás ya. Ahí va a estar la recta. Tenemos dos puntos, que es este de acá. Tenemos este otro punto de acá. Y la deducción es que esto resulta ser delta X y esto delta T. Entonces, la proyección de este segmento en el intervalo de tiempo llamamos delta X y la proyección en el tiempo para dicho desplazamiento le llamamos desplazamiento. De acá la velocidad media resulta ser delta X sobre delta T. Date cuenta que todo el momento que te han hablado de velocidades medias, rapideces medias, aceleraciones medias, se ha estado redundando sobre una recta secante. Pero si la recta es
Por ejemplo, una recta, a ver, vamos a agarrarnos qué color. Bueno, la recta que acabo de dibujar, esta recta amarilla, la vamos a poner, esta es una recta tangente a la curva. A esa recta tangente yo puedo de igual manera calcularle la pendiente. Entender, acá hay un ángulo. La pendiente de la recta tangente se le llama instantánea, ya sea para posición en el tiempo o velocidad en el tiempo, cualquiera de los dos. Entonces, la tangente de tita velocidad instantánea. Esta nomenclatura, estas palabras se las menciona mucho en el texto de Semansky y la mayoría de los docentes se utiliza dicha o dichas palabras. Entonces ahí estamos mostrando. Lo que hemos aprendido acá de secante y tangente se replica en la aplicación de física como estás observando en pantalla. La diferencia es que estos desplazamientos buscan tramos. Por ejemplo, puedo tener este tipo de trayecto. De aquí hasta aquí hay un desplazamiento. De acá hasta acá hay otro desplazamiento. De aquí hasta aquí hay otro desplazamiento. Hay delta x1, delta x2, delta x3. La suma de estos delta x me va a dar la distancia total que recorre dicha partícula. Pero para la velocidad media no me interesa ello. Lo único que me interesa es el punto final y el punto inicial. Vale decir, para cuando yo quiera calcular la velocidad media, pues agarro este punto y lo único que hago es medir este desplazamiento. Que se desplaza o que se reemplaza en esa parte de la ecuación. Esa es la diferencia. Entre tangentes y secantes, ¿vale? Eso es la parte de derivadas. Lo que vamos a hacer ahora es recién las formulaciones de derivadas. Lo primero, hay otra cosa, cesamos la conversación de física. Empezamos otra vez con cálculo. X a la n, su derivada, polinomio primeramente vamos a ver. Por lo tanto, siempre que vea esto es un polinomio. Pero si por algún motivo me muestran esto, no es un polinomio. No. Esto sí es un polinomio, está bien, pero esto es un exponencial. Entonces ahí tienen que tener cuidado. La primera fórmula, entonces, ¿qué dice? El exponente pasa a multiplicar y al original se les resta una unidad. El original era n y les restado 1. Eso es la derivada. La forma 3 es la derivada de una constante vale 0. La derivada de una constante por una función, la constante sale y derivó la función. ¿Cuánto es la derivada de x? Vale 1.
Y bueno, así hay que ir haciendo fórmulas y fórmulas para polinomios. Podemos agarrarnos para otro tipo de funciones inversas y generalizarlo como radicales. Para ello voy a empezar con raíz cuadrada de x y quiero derivar dicha función. ¿Cuál será la derivada de raíz cuadrada de x? Se dice 1 sobre 2 veces la misma raíz. Sigue siendo un polinomio, pero es algo especial. ¿Qué pasa si tengo el caso de x raíz a la 9? ¿Qué procedimiento voy a ejecutar para resolver mi problema? La formulación dice, acá vamos a hacer lo siguiente. 1 sobre 9 y todas o todos los grados de las funciones radicales se copian en el denominador cuando estás derivando. Entonces aquí va a ser x, o perdón, un noveno. De la raíz novena, entonces la misma raíz de la función cuyo grado va a disminuir en... Quiero notar mejorcito esto. Esa raíz o ese valor de exponente no cambia. Disminuye en 1 el exponente que se introduce dentro de la función, a excepción de cuando es x. Puedo, por lo tanto, agarrar acá y decir 9 menos 1, 8. Por lo tanto, la forma genérica es la siguiente. N f de xn, si en raíz quiero derivar, y esto va a ser 1 sobre el grado del exponente, por lo tanto 1 sobre n, por la raíz enésima de f de x elevado a la n menos 1. Esta fórmula 7 generaliza para cualquier tipo de raíces y hasta acá hemos concluido con polinomios. Vamos al 8. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x nomás. ¿Por qué? Bueno, la derivada de e por b a la x es el término o el coeficiente de x, pasa a multiplicar y se va a quedar b e a la bx. Pero ¿qué pasa si yo quiero derivar e y que no sea b, que sea a la b por x? ¿Qué pasa si me piden derivar esto? Pues yo hago lo siguiente. El coeficiente pasa a multiplicar, pero la base es directamente el logaritmo natural de a por a elevado a la bx. ¿Dudas hasta acá? Son algunas formulaciones que voy a ir utilizando para resolver ejercicios de este tema. Voy a dejar de presentar un instante.
Bien, hasta aquí ha sido pura teoría, fórmulas, teoría. Y como lo he pronosticado, no aguantan la parte teórica. Ya se habían salido algunos estudiantes. Es raro. Aló, buenas Bien, noches. ahora Disculpa, ¿se quiero quitar la clase? la clase, yo creo que unos... buena pregunta. Hemos empezado a las 8, ya estamos a 9:20, 9:17. Vamos a estar hasta 9:30. Tenemos cerca de 13 minutos más y concluimos la clase. Lo que sí necesito hacer algunos ejercicios para que vean cómo es el cambio. Un problemita de cálculo y lo hemos hecho, no es más. Ahora vamos a realizar algunas cositas que son un poquito más como que de integrales, algo así. Pero sí, hasta 9:30 vamos a pasar. Bien, espero que se vea la pantalla. Por favor, avísenme. Un poquito se me ha desconfigurado la posición de la pantalla. Ok, gracias. Bien, lo que ahora está realizar, claro, algunas de esas formulaciones ya hemos realizado. Hemos podido ver, ¿no?, cómo de forma general estas ecuaciones nos van a servir de mucha utilidad. Lo que ahora sigue es poder hacer algunos ejercicios que sean muy de cálculo, ¿no? Entonces, veamos algunas formulaciones más. Hasta aquí hemos visto para exponentes. Quiero mostrar... A ver, voy a poner esa parte. Ahora sí. Les decía que lo que falta aquí es ingresar las formulaciones para funciones trigonométricas, porque no termina con saber polinómicas, radicales y exponenciales. Veamos para trigonometría. Por ejemplo, tengo una función trigonométrica seno de x, quiero derivar. Su derivada del seno nos tenemos que memorizar. De eso trata esto. Hay que memorizar muchas formulitas y para ello hay que practicar. La derivada de seno, coseno de x. La derivada de coseno menos seno de x. La derivada de tangente de x, secante cuadrado de x. Pero hay un caso especial donde acá adentro se genera un coeficiente, vale decir seno de a por x. Si queremos derivar y existe un coeficiente dentro de la función, utilizaremos el siguiente concepto. El coeficiente va a pasar a multiplicar para funciones trigonométricas. Será a y nada más. El resto es asumir como si fuese sin el coeficiente. La derivada de seno, coseno de a por x. No cambia nada. Lo único que se hace es añadir el coeficiente en la parte superior, ¿no? Y ahí es, para el resto es igual esto. Se va avanzando. Entonces aquí tenemos funciones trigonométricas.
Vamos a observar funciones logarítmicas. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Pues 1 sobre x. ¿Qué tal si tenemos logaritmo natural, pero acá es cualquier función? Puede ser seno, coseno, una función radical, un polinomio, cualquier cosa puede estar. Quiero derivar. Su derivada será 1 sobre f de x multiplicado por, se encadena esto, ¿no? Porque su derivada se convierte en otra derivada. Y hay que aprender a utilizar. ¿Qué funciones más nos falta? Asíntotas es directamente subir. Por ejemplo, si se te presenta este tipo de funciones, lo único que tienes que hacer es aplicar productos, regla de exponentes. Si vas a decir esto, se va a quedar así. Con ello, x a la menos 1, ¿qué dice la regla de en su forma polinómica? El exponente pasa a multiplicar. El exponente aquí es menos 1. Coloco menos 1, x, que es una multiplicación, y al exponente le quito una unidad. Voy a tener menos 1, que es el exponente original, y le voy a quitar 1. Menos 1 me va a dar menos 2. Entonces esto va a ser x a la menos 2. Si tengo asíntotas, algo similar debo trabajar. Eso es. Todo lo que hemos visto es derivadas mediante fórmulas. Todavía no es derivadas mediante métodos, porque hay métodos para hacer derivadas. Bueno, hasta aquí algunos ejemplos vale la pena hacer. Quiero realizar dicha derivada x cuadrado, x cubo, x cuarta y x a la quinta. ¿Qué dice el polinomio? Por regla de derivadas para polinomios, el exponente pasa a multiplicar y les resto 1. Es lo que vamos a usar. Para x cuadrado, el 2 pasa a multiplicar y les restamos 1. 2 menos 1 me va a dar 1. 1 se sobreentiende, ya no se anota, lo quedó así nomás. 3 pasa a multiplicar y les resto 1. 3 menos 1 me va a dar 2 y directamente anoto cuadrado más exponente, pasa a multiplicar y le pongo 4. Les resto 1, 4 menos 1, 3. Entonces sería 4x cubo más 5 pasa a multiplicar y esto va a ser 5x. Ya estoy haciendo más rápido, ¿no? Eso es la derivada para cuando se presentan polinomios. Vamos a un poquito cambiar, aumentar algo de dificultad por ahí. Y le voy a colocar x a la pi menos 3x a la 0.2 más 10 por x a la 0.0 menos 0.3. Eso quiero derivar. Yo lo único que tengo que hacer es identificar que el exponente sea número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tita, al ser un número, va a pasar a multiplicar. Se les resta 1. Pi menos 1 es 3.14 menos 1, sería 2.14. Pero vamos a colocar acá nomás como pi menos 1. Este exponente pasa a multiplicar, entonces 3 por 0.2 va a ser 0.6. 0.2 menos 1 es menos 0.8.
negativo pasa a multiplicar 10 por 0,03. Aquí va a ser menos 0,3. Entonces voy a tener negativo 0,3. Ya está multiplicado el 10 y aquí le tengo que restar una unidad. Menos y menos se suma, por lo tanto voy a tener menos 1,03. Bien, necesito que hasta acá me digan si se ha generado alguna duda, alguna consulta de lo que hemos avanzado hasta ahora. Bien, ahora les voy a mostrar algo nuevo en este tiempito que nos queda. Para lo cual un poquito más abajo lo voy a hacer. ¿Cómo me pueden realizar esta derivada? Bueno, es netamente productos notables. Entonces yo anotaría la multiplicación por productos notables, que es lo que estoy haciendo ahora, y anoto sus respectivos coeficientes. Listo. Lo que he hecho es multiplicar todos sus coeficientes, pero estamos mal. Este coeficiente está con errores. A ver, otra vez. Menos 8, menos 7. Ahora sí. Esto de 100 lo voy a derivar. Entonces voy a tener 3x al cuadrado vamos a tener 4x y vamos a tener menos 7. Y ahí estamos. Es algo sencillo. Lo que les voy a dar de tarea, solamente vamos a hacer para polinomios ahorita. Mañana vamos a continuar con esto. Mañana hacemos técnicas de derivadas, algunas aplicaciones vamos a hacer. Ahorita mismo vamos a tocar el fuerte que les va a servir para ecuaciones diferenciales también. Quiero ver cómo me van a hacer este tipo de funciones. Quiero ver esta derivada y esta otra más. Dos ejercicios sencillos. No son complicados. Eso de tarea. Y necesitamos saber qué es lo que van a hacer. Voy a mostrar para mañana cómo se hacen estas derivadas. Igualito que esto. Un pequeño procedimiento de por medio y el resultado. No son largos, son cortitos. Pero depende cómo me lo van a hacer para mañana. Listo, hasta aquí tienen alguna consulta que quiere alguien hacer, alguna observación, algo que quieran que aclare de repente.
Eh, ya. Para todos los que han, para todos los que se han quedado hasta esta hora, les estoy mandando en este instante a la sala de chat del grupo Meet el código del Classroom, donde les voy a compartir esas clases que están grabadas y les voy a proporcionar algunos textos y ahí voy a estar pasando algunas tareas. Entonces,